Bueno, los papás siempre se enfrentan con el tema de que los hijos se cree que lo saben todo, correcto, ¿no? Y hay alguien que escuché una vez que dice que cuando el hijo está chico, dice mi papá es lo máximo y lo busca para preguntarle cualquier cosa. Después cuando crece dice, bueno, la verdad es que mi padre vivió en otra época, así que ahora lo que él sabe no es válido. Para que después, cuando están viejos y quizás el papá no está allí, dicen en su corazón, cuánto me gustaría tener a mi papá para consultarle muchas cosas. ¿No le parece? Bueno, pero yo tengo una historia que leí acerca de un hijo precisamente que se la sabe toda. Y esta era una pareja de señores ya mayores, ese era el último hijo, y ellos habían hecho muchísimo esfuerzo para mandarlos a estudiar. No había una escuela allí donde ellos estaban, así que tenían que mandarlo lejos. Él no vivía con ellos, sino que de temporada en temporada venía. Este muchacho parece que estaba estudiando filosofía, lógica o algo como esto y estaba pero encantado, eso le había encantado muchísimo, estaba más afilado que la punta de un lápiz, ¿ok? Entonces dice que este muchacho sirvieron la mesa, clic, y entonces la mamá muy tristemente no tenía muchos recursos, tenía 2 huevos, así que los preparó, otro clic, y ahí los tenía sobre la mesa. Entonces ese muchacho tan agudo dice, ahora sí. Y le dice, papá, ¿cuántos huevos hay ahí? Dice el papá, 2. Entonces el muchacho sigue, y donde hay 2 no hay 1. Pues claro, dice, entonces 1 más 2, 3. Wow. Y el hombre se quedó pensando, dice, yo veo 2, pero mi hijo me acaba de probar que hay 3. Y el hombre no sabía qué hacer hasta que la mamá decidió. Y dice, mira, cogió un huevo y se lo puso en el plato al papá. El otro se lo puso a ella y dice, tú te comes el tercero. Porque a veces somos así, ¿verdad? A veces creemos que lo sabemos absolutamente todo. Bien, quisiera empezar por leer Marcos 9:20, dice así. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos regalas y también por la dicha de tener a los que tienen pues a sus padres vivos y gracias, Señor, por esa bendición. Amén. Bueno, en la historia se nos enseña el valor de los padres. No así en nuestra cultura, porque en nuestra cultura existe el mito que la que ama es la mamá y el papá, bueno, a veces sí, a veces no. Esto es basado muchas veces en la realidad, porque la mayoría de las personas conocen, o sea, prácticamente todos conocieron a su madre y lidiaron y fueron atendidos por su madre, pero papás, algunos ni los conoces, nunca han convivido con ellos. Pero en la Biblia se nos habla a nosotros de lo especial que es la figura del padre en nuestra fe cristiana. Y vamos a ver por la historia de un padre algunas lecciones muy hermosas que la Biblia tiene para nosotros. La primera de ellas vamos a hablar del amor de un padre. Bueno, los que son padres sabrán esto y es lo especial de aquel momento cuando nace nuestro hijo, nuestra hija. Y esto se repite con cada hijo que nace. Es una cosa indescriptible.
Yo siempre le digo a mis hijos, y ahora le digo a mis nietos también, le digo, mira, nadie sabe lo que ama un padre hasta que es papá. Y a mis nietos le digo, nadie sabe lo que un abuelo ama a sus nietos hasta que es abuelo. Eso es una realidad. Y la Biblia nos habla que esto es una alegría indescriptible. En la Biblia se menciona el caso de Abraham. Vamos a Génesis 21:1. Abraham era un hombre que era muy avanzado en edad y él no había tenido hijos con su esposa Sara. Y sin embargo Dios le había prometido. Dice Génesis 21:1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y estamos hablando de un hombre que tuvo que esperar hasta tener 100 años de edad y su esposa 90 años de edad para que se cumpliera este milagro en su vida. Una de las cosas, de los mayores anhelos, y quizás todos los hombres aquí podrán coincidir conmigo, pero uno de los mayores anhelos que yo tenía en mi vida era casarme y tener hijos. Y ese es el anhelo que tenía Abraham. Él llegó en un momento de desesperación a decirle a Dios, y estas muchas riquezas que yo tengo, ¿a quién se las voy a heredar? ¿Se las voy a tener que pasar a mi criado? Él será el que va a recibir toda la herencia de mi trabajo, pero el Señor le prometió un hijo. Dice la Biblia que herencia del Señor son los hijos, cosas de gran estima, algo que uno tiene que estar agradecido a Dios. El milagro de la vida se puede entender solamente con la mano sobrenatural, poderosa, maravillosa de Dios tocando las vidas. Y eso es precisamente lo que significa la paternidad, el hecho de ser padres. Ahora, lo segundo que nosotros vamos a ver, y esto también en base a esta historia que nos sirvió de introducción, o más bien el pasaje que nos sirvió de introducción, es el dolor de un padre. ¿Por qué? Porque así como viene la alegría, también viene el dolor o el sufrimiento. Yo recuerdo que cuando mi hijo nació era el mundial de fútbol y ese día, después de venir allá, de ver a mi hijo que había nacido y todo, pues ellos dos se quedaron en el hospital, llegué acá y vi aquel partido de fútbol, no recuerdo ni quién jugó, pero yo lo que sí recuerdo es ese día maravilloso. Y yo sé que para cada uno de aquí, de los que somos padres, tenemos que estar muy agradecidos a ese regalo que Dios nos ha dado. Pero también con esa alegría, por eso digo, vienen dolores y viene sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros no tuvimos que doblar nuestras rodillas? Nuestro hijo estaba enfermo, no sabíamos cuál era el diagnóstico, ni siquiera qué iba a suceder con él o con ella, y eso nos dolía tremendamente. Yo recuerdo que a Josué le daban unas fiebres grandísimas de la garganta. Se le acabó cuando yo me operé de la garganta, ¿no? Pero ahí estaba él de 2 o 3 años y estaba con esa fiebre, y lo que sabíamos que teníamos que hacer era meterlo desnudito ahí en el baño bajo la regadera. Y él lloraba y yo lloraba también, porque cuando el hijo sufre, uno se duele también. Y cuántas esperanzas, cuántas ilusiones, cuántas cosas uno tiene, y de repente hay padres que no tienen la dicha de tener hijos sanos. Pues digo, una fiebre o algo así es algo pasajero, pero de repente el padre que recibe la noticia de parte del médico diciendo que su hijo tiene una enfermedad que no tiene cura, que va a tenerla allí todo el resto de su vida.
y la incertidumbre de aquel padre, pensando todavía más allá y el día que yo me vaya de este mundo, ¿qué será de mi hijo? Porque hay una responsabilidad. Él no quiso venir, eso fue algo que nosotros participamos, que Dios, claro, puso la bendición, pero Él está aquí y para nosotros es nuestra mayor anhelo que a nuestros hijos le vaya sumamente bien. Mire que, por ejemplo, hablando de la Biblia, hablando de los padres que fueron muy buenos padres, dice que Jacob sufrió profundamente la pérdida de su hijo José, Israel. ¿Se acuerda cuando los hermanos lo tomaron, lo llevaron, lo vendieron y todo lo demás? Y él sentía que se moría. Él no supo que su hijo estaba vivo hasta que su hijo tenía 30, 40 años de edad. Pero él sufrió eso, de ahí hay el dolor de un padre. David, con todas sus imperfecciones, usted se recuerda cuando aquel hijo de aquel pecado nació y luego cayó enfermo, enfermedad de muerte, cómo él se dolió, cómo él ayunó, cómo él buscó de Dios. Y fíjese lo que le pasó después con su hijo, aquel hijo terrible que andaba persiguiéndolo. Cuando lo mataron, él lloró amargamente con mucho dolor por aquel hijo. ¿Por qué? Porque ese amor está allí y no depende absolutamente de ninguna otra cosa. Un hijo no tiene que hacer nada especial para que su padre le ame, solamente ser. El hecho de que vino a este mundo, ya eso garantiza nuestra alegría y nuestra felicidad. Yo recuerdo, y Josué que está aquí se acordará también, que se lo dije tanto que ya después yo creo que lo aburría, porque yo le decía en las noches, le decía, ¿tú sabes que yo te amo? Y él decía, sí. Y después yo le decía, ¿y tú sabes por qué yo te amo? Y la respuesta, como él se quedaba así, yo decía, porque tú eres mi hijo. Y esa es la única razón. Esa es la única razón del amor de un padre a un hijo. Ahora, aparte de lo que diga el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay casos preciosos de amor de los padres a los hijos. Uno de esos casos fue Jairo. ¿Recuerdan Jairo, su hija, que estaba a punto de morir? Cómo él fue donde estaba Jesús, cómo llegó a aquella casa con Jesús y le dieron la noticia que su hija había muerto, pero él estaba creyendo en el Señor y recibió un milagro tan maravilloso como la resurrección de la hija de Jairo. Vamos entonces a Marcos 9:20. En el caso de aquel hombre que comenzamos a narrar en el libro de Marcos, dice que él tenía al hijo que sufría de un espíritu mudo, él no podía hablar, ese muchacho no tenía control sobre sí, dice que le daban convulsiones, porque lo que explica aquí, dice que caía en el suelo, se revolcaba echando espumarajos. Y ese padre había vivido esa situación tan triste desde muy temprana edad de su hijo. Sabe que inclusive para una persona que no tenga muchos conocimientos médicos, sabe que después de una convulsión puede haber un daño cerebral. Y nosotros hemos encontrado casos y sabemos de casos de niños que tuvieron convulsiones, pero la misericordia de Dios le guardó su cerebro. Hoy en día son muchachos muy inteligentes, productivos y todo lo demás. Pero ese padre veía constantemente esa discapacidad de su hijo y le dolía su corazón. Y cuando él veía que su hijo convulsionaba y estaba de esa manera tan terrible allí, él sabía que su cerebro, su pequeño cerebro de su hijo amado, cada vez iba peor y peor y peor. Y me imagino que él, entre el intermedio de una crisis y otra, de un ataque y otro, él estaba pensando, ¿qué será de mi hijo? Fíjese que en la Biblia se hablan muchos casos de mujeres, viudas algunas, que
clamaron a Dios por sus hijos. Usted recuerda el hijo de la tsunamita, cómo el profeta llegó allí y el hijo murió, y ella fue donde el profeta y les dijo, pero ¿por qué? Y clamó a Dios, y el Señor hizo el milagro de resurrección. Nosotros tenemos también otras mujeres a lo largo de toda la Biblia. Aquella mujer que dice que iba con su hijo en el desfile fúnebre y pasó el Señor allí y resucitó aquel hijo. O sea, eso es algo que viene con la paternidad y viene con la maternidad también. Madres e hijos igual. Ahora yo le quiero decir algo a los presentes aquí que tienen a su papá y a su mamá. No piense que su mamá le ama más necesariamente. Porque aun cuando a veces el carácter con que los hombres hemos sido formados nos hace ser un poco más resecos, pues aún su padre le ama muchísimo a usted y se preocupa por usted. ¿Y qué padre no daría el resto de los años que tiene de vida por que su hijo sea sanado, porque su hijo tenga el bienestar? ¿Qué padre no daría absolutamente todo lo que tiene para que a sus hijos le fuese bien? Ahora vamos al tercer punto, y esto tiene que ver con la fe de un padre. Y en este punto es muy interesante porque ustedes recuerdan que la serie que hemos venido dando acerca de los héroes de la fe nos ha hablado de grandes hombres de fe. Pero ahora vamos a ver a un hombre que, aunque no es nombrado en la lista de los héroes de la fe, nosotros sabemos que este hombre tuvo una fe que le hace a él digno de ser imitado, pero una fe imperfecta en un Dios perfecto. ¿Cómo fue la fe de este hombre? Todo esto sucedió cuando Jesús estaba orando en el monte con 3 de sus discípulos y hubo la transfiguración. Cuando bajó Jesús del monte, vio esa multitud que estaba allí agolpada, ahí estaban los discípulos de Jesús, y él se fue acercando poco a poco. Ellos estaban allí y estaban discutiendo. Y dice que cuando él se fue acercando y vieron que era Jesús, todos corrieron allá. Y entonces él se enteró en aquel momento qué era lo que sucedía. Este hombre había ido con su hijo a buscar la ayuda de Jesús. Y fíjese, y hago hincapié en esto, no era la mamá, era el papá. Porque ese amor Dios lo pone en la madre y en el padre. Así que él estaba allí con su hijo y él fue el que respondió qué es lo que sucede aquí. Y entonces él respondió qué era lo que le sucedía a su hijo. Que su hijo desde niño, para ese entonces era un muchacho, yo supongo que tendría unos 12, quizás 13 años de edad. Él lo llevó quizás cargado en sus brazos para que aquellos discípulos le sanasen, pero no hubo tal sanidad. Entonces dice en Marcos 9:21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí algo peculiar de la fe de este hombre. Mire cómo él se dirige a Jesús. Aquí te traigo a mi hijo. Pero él dice, si puedes hacer algo. ¿Le parece eso fe o duda? Está como en la mitad, porque si hubiera dicho, yo sé que tú no puedes hacer nada, ahí no hay fe. O si hubiera dicho, yo sé que tú definitivamente lo vas a hacer, nosotros diríamos, ese hombre tiene mucha fe. Pero él dice solamente,
si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y le digo aquí lo siguiente, la fe empieza creyendo que Dios es poderoso para responder nuestras oraciones. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, dice la Escritura, debe creer que Dios existe y que Él es poderoso para responder nuestras oraciones. Así lo dice la Biblia. Y este hombre llega con parte de fe y parte de incredulidad y dice, si tú puedes. Quizás el Señor hubiera visto en aquel hombre más duda que fe. Y hubiera dicho, con ese tipo de fe tú no puedes recibir absolutamente nada. Pero Dios, Él tiene misericordia. Dice la Biblia que Él conoce nuestra situación, de que somos carne. Entonces, cuando uno va a buscar a Dios por un hijo, por la situación que fuese, por la salud de uno o lo que fuese, uno debe llegar a Dios con un corazón abierto. Y eso fue lo que hizo él. Hizo una oración increíble. Si puedes, imagínese usted. Marcos 9:23 dice entonces, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué dice usted de esa segunda respuesta? ¿Hubo fe o no hubo fe? ¿Sabe qué hubo ahí? La sinceridad más honesta del corazón de un padre que está sufriendo por la salud de su hijo. Creo, el Señor le dijo, si puedes creer, todo es posible. Claro, Él dice, yo creo, pero de lo más profundo de su ser salió otra oración. Ayuda mi incredulidad. Entonces, cuando estamos nosotros en medio de una situación difícil, cuando estamos orando, repito nuevamente, cualquiera que sea la situación, lo primero es llegarse a Dios, porque dice la Escritura, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor conocía lo que había en el corazón. El Señor sabía que él en parte creía y en parte dudaba, pero el Señor lo que vio fue un gesto en donde él se acercó a Dios. Dice la Escritura, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice también la Escritura, el que llama se le abrirá y al que pide se le dará. Entonces la primera reacción que nosotros debemos tener delante de Dios es una acción de fe. Por eso es que orar es el principio del trato de Dios con el hombre. Usted está en esa situación difícil, ore a Dios. No tiene fe, pídale a Dios fe. Miren lo siguiente que he puesto aquí como una nota adicional. Es lo siguiente, reconocer nuestra insuficiencia es lo que permite que Dios actúe en nuestras vidas. Eso es lo que es, tan sencillo como eso. Nosotros creemos que esto es muy difícil. Vayamos delante de Dios, aún reconociendo nuestra incapacidad. Señor, tú te mereces que yo crea en ti con todo mi corazón. Yo sé que para recibir yo debo creer. Señor, aquí estoy, ayúdame. Si usted ahora, porque ahora vamos a orar, pero si usted está aquí con nosotros y tiene una petición de oración, no dude en orar. Y si en medio de esa decisión se le viene a usted una duda, ¿será posible que Dios pueda hacer esto? ¿O tendrá Dios misericordia de mí? Usted acérquese a Dios y pídale a Dios en oración. La misericordia de Dios. Ya lo último, dice así Marcos 9:27, pero Jesús
tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hay unos versículos ahí intermedios donde dice que cuando esto sucedió, a él le dio de nuevo esta crisis de convulsión y se tiró al piso y estaba allí como muerto. El Señor mandó a los demonios a que salieran de allí y quedó tendido como sin vida, sin ánimo. Todos decían, está muerto. Pero dice aquí el versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y se enderezó. Mire, en el día de hoy, este mensaje tiene varios propósitos. El propósito primero es que nosotros entendamos que más allá de las imperfecciones, de los errores de nuestro Padre, nosotros debemos creer que Dios nos lo dio también a nuestros padres para transmitirnos el amor. Nosotros debemos amar y honrar a nuestros padres. Lo segundo tiene que ver con nuestra fe, que nosotros debemos entender que la fe que agrada a Dios es una fe genuina, que siempre es importante acercarse a Dios en oración, cualquiera que sea la situación, por muy difícil que sea esa situación. Y lo tercero, y más hermoso de todo lo anterior, es que Dios escogió para sí mismo el título de Padre, para que nosotros le llamásemos a Él Padre. Ahora, ¿quiénes somos hijos de Dios? Por allí hay una idea que los hijos de Dios son los que nacieron, pues. Usted nació, usted es un hijo de Dios. Todos son hijos de Dios, según ese criterio. Eso no es lo que dice la Biblia. En el libro de Juan dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Usted viene a ser hijo de Dios cuando usted cree en Jesús como su Señor y su Salvador. Y el anhelo de Dios es que nosotros dejemos de ser simples criaturas de Dios para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Mire bien, una diferencia muy grande. Y termino yo con el siguiente versículo y le pido por favor que le anuncien a las maestras, Laura, le anuncia a las maestras que ya estamos por finalizar. Pero aquí hay un versículo muy precioso, muy precioso. Dice así, Primera de Juan 3:1 para concluir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la mayor de las mayores bendiciones que nosotros podemos tener en la presencia de Dios. Vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor. Yo quisiera hacer una oración. No hay un mejor momento hoy para que nosotros le demos gracias a Dios por nuestros padres. Vamos a pedirle a todos que nos pongamos de pie. Usted tiene a su papá aquí, póngase al lado de él, pásele la mano. Aún si usted está viendo un padre que está aquí, que quizás no tiene a su hijo,
Yo quiero que en este momento se ponga al lado de su papá. Mamá, hoy es con el papá. No, pero si tiene a su mamá también abrácela, por favor, ¿no? Qué bueno es. Y vamos a darle gracias a Dios por los papás. Y yo quiero pedirle a un hijo que todavía no es padre, que venga acá y ores por los papás. Ahora ustedes le prestan un micrófono. No, así. Gracias, Señor. Vamos a orar para que ores por todos los padres que estamos aquí. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias primeramente porque, primero que todo, tú eres el primer Padre, Señor. Te damos gracias a ti por lo maravilloso, por lo bueno, por la bondad que has derramado delante de nosotros, Señor. No tenemos manera de pagarte, Señor, ese sacrificio y esas bondades que nos das día con día. Así que felicidades por tu día. Gracias, Padre. Y también te pido por cada uno de los padres que están aquí en Calle Belén, cada uno de los padres que a lo mejor no están aquí en Calle Belén, pero son padres de personas que venimos, Señor, aquí. Yo te pido que tú derrames un cuidado especial para cada uno de ellos, les des amor, Señor, para con los hijos, les des sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, que a veces son complicadas, cuando tienen hijos complicados, pero que tú les des la sabiduría para poder instruirlos de la mejor manera, Señor. Yo te pido, Padre, que tú también les regales más años de vida, Señor, les des amor, les des tolerancia, les des compasión, y que en todo momento, Señor, un ángel esté guardando la vida de cada uno de los padres, Señor, que representan a cada una de las personas de aquí de Calle Belén. En el nombre de Jesús, declaramos este regalo especial, Señor, el día de hoy para cada padre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias al Señor. Ok, gracias.